Morón. En el año 2019, desde ese año se desempeña como subsecretaria de Modernización, dependiente del Ministerio de Conectividad y Modernización. En el ámbito académico, hace ya más de 22 años es docente en la Cátedra de Derecho Administrativo de la carrera Abogacía de la Facultad de Ciencias Económicas y Jurídicas de la Universidad Nacional de La Pampa y también en la Cátedra Derecho Notarial y Registral. También es autora del libro Órganos y Mecanismos de Control de la Administración Pública Nacional y Provincial. Integran también el panel Mauricio 25, contador, está a cargo actualmente de la Dirección General de Compras y Contrataciones de la Contaduría General de la Provincia de La Pampa. Presidió la Red Federal de Contrataciones Gubernamentales en el periodo 2023-2024, ejerciendo actualmente la vicepresidencia de este organismo. Está cursando su especialización universitaria en Administración y Control Público de la Universidad Nacional de La Pampa, a la vez de la maestría en Compras Públicas de la Escuela de Política y Gobierno de la Universidad Nacional de San Luis, y también forma parte de la mesa coordinadora del programa de capacitación para la Administración Pública Provincial. En la mesa también se encuentra Federico Damián Aldama, licenciado en Ciencia Política por la Universidad Católica de Córdoba. Actualmente se desempeña como director general de Acceso a la Información Pública y Gobierno Digital en la Subsecretaría de Modernización, dependiente del Ministerio de Conectividad y Modernización. Realizó también funciones de oficial de registro de firma digital, remota y con token. Actualmente estuvo asistiendo en el curso de datos abiertos en ecosistemas digitales realizado por el Instituto Nacional de Administración Pública en el marco del Plan Federal de Formación y Capacitación de Gestión Pública. Este panel lo está moderando Esther Ruiz, contadora representando a la provincia de Neuquén. Sean bienvenidos y bienvenidas. Bueno, vamos a comenzar por lo que nos demoramos en la anterior, así que les doy la palabra. Bueno, buenas tardes a todos y todas. Muchas gracias en principio por la invitación, tanto a la asociación como a la Contaduría General de la provincia, a Adrián, a Eduardo, a Mauricio, por habernos convocado para poder contarles un poco en qué nos encontramos en la provincia de La Pampa con respecto a este tema que particularmente estos días está tan en todos los medios. Nosotros dentro de lo que es, antes de comenzar a hablar en sí de lo que es el acceso a la información pública y la transparencia, contarles un poco que como antecedente o dentro de las políticas que nos planteamos y nos fijó el gobierno dentro de lo que fue el 2019-2020, aprobamos lo que denominamos un plan estratégico de modernización e innovación pública, donde nos fijamos 10 lineamientos en los cuales íbamos a trabajar la modernización del Estado. Dentro de esos lineamientos, el 9º justamente estaba relacionado con lo que era el gobierno abierto y la innovación, que planteaba ciertos paradigmas dentro de lo que es la gestión pública que nosotros dentro de lo que era el gobierno provincial recién comenzábamos a andar. Básicamente, justo no voy a avanzar de todos los objetivos específicos que tenía este lineamiento, pero el que más nos interesa ahora destacar era el relacionado con implementar mecanismos, diseñarlos e implementarlos, porque de hecho necesitábamos antes diseñarlos, vinculados a garantizar este derecho de acceso a la información pública y la transparencia dentro de la gestión como un postulado transversal. Por eso, en el marco de este plan estratégico, incluso aprobado por un decreto del gobernador en el año 2020, comenzamos a trabajar y nos encontramos en la situación de que la provincia era una de las 4 que no tenía ley de acceso a la información pública, tanto a nivel nacional como el resto de las provincias y CABA tenían, y nosotros estábamos en esa situación de falta y así nos sentíamos cuando participábamos en lo que es el Consejo Federal de Transparencia, porque justamente es el tema que se trata y se analizan las bases normativas para poder ejercer este derecho. Entonces comenzamos este trabajo de estudio y análisis para poder elaborar o proponer
desde el Poder Ejecutivo a la Cámara de Diputados un proyecto de ley que tratara esta temática. Así fue que tuvimos o nos encontramos, al estar dentro de ser solo 4 provincias que no tenían, teníamos una gran cantidad de normativas que analizar. Justamente una de las más importantes o destacadas es la Ley Nacional, la 27275, pero a su vez, y paradójicamente, es una temática que cuenta con índices de calidad normativa, algo que no es tan común cuando tenemos que elaborar una normativa, no tenemos índices de calidad para respetar ciertos estándares e incluso estándares que son internacionales, porque como ustedes pueden ver, tenemos incluso una ley interamericana 2.0 que establece ciertas pautas que en principio y a la altura de la evolución con la que nos encontrábamos, nosotros no podíamos redactar un proyecto de ley que no respetara esas pautas. Así fue que, bueno, trabajamos sobre todo este material, incluso con asistencia de lo que es el organismo nacional a cargo del tema, que es la Agencia de Acceso a la Información Pública, y elaboramos este proyecto desde el Ejecutivo que se sanciona en diciembre del 2023 por unanimidad en general y comienza a regir a partir de su publicación y en febrero comenzamos a trabajar en lo que es la implementación de la ley y en elaborar, que en los próximos días ya se va a estar conociendo, lo que es la reglamentación. El objetivo general de esta ley de acceso a la información pública básicamente es garantizar el ejercicio de este derecho que está consagrado no solo a nivel normativo, sino también en tratados internacionales, que se trata del acceso a la información pública en sus 2 fases, y esto es lo que nosotros vamos a trabajar un poco hoy en la exposición, la transparencia pasiva, ¿sí?, que es esta posibilidad de que los ciudadanos y las ciudadanas soliciten al Estado la información pública que necesitan, y la transparencia activa, sobre la cual les va a hablar Damián, que está relacionada con esta actividad proactiva del Estado de anticiparse a esa necesidad y tener la información ya publicada. Técnicamente nosotros en la ley tenemos un concepto amplio de información pública. Información pública la vamos a considerar a todo dato que esté contenido en un documento más allá de su soporte y que esté relacionado con lo que los sujetos obligados, que ahora vamos a ver cuáles son, generan, obtengan, controlen, dispongan, ¿sí? Nosotros partimos del principio general que toda la información que está en poder del Estado tiene carácter público y en todo caso, para no tener que entregarla, tenemos que sí o sí encuadrarnos en alguna de las excepciones que tiene la ley. El derecho de acceso a la información pública es no solo un derecho que se ejerce como en sí mismo por la finalidad que tiene, sino que es lo que nosotros denominamos derechos instrumentales. Los derechos instrumentales son aquellos que le permiten a la persona facilitar o garantizar el ejercicio de otros derechos, como puede ser el derecho de educación, de comerciar, porque justamente se le puede pedir al Estado información que yo necesite para ejercer un comercio, para instalar una empresa. Y es un derecho que tiene reconocimiento internacional, como les decía, porque no solo nuestra Corte Suprema de Justicia de la Nación siempre ha hecho un reconocimiento muy amplio del derecho, sino también la Corte Interamericana. O sea que en general los rechazos a las solicitudes de acceso son muy limitados y tienen que estar siempre basados en las excepciones que estén configuradas y en general muy relacionadas con la otra temática que inspira esta cuestión, que es la protección de los datos personales. Tenemos una serie de principios que obviamente no se los voy a desarrollar, quédense tranquilos que son todos esos, pero sí que en verdad nuestra ley ha sido reconocida como una ley que responde a estos estándares internacionales, porque justamente, lo cual es una ventaja y una desventaja, al tener tanta normativa ya dictada, nosotros lo que podemos hacer es compilar toda la existencia de estos principios que van a partir de esta presunción de publicidad que yo les decía, de que toda la información en poder del Estado tiene el carácter público, pero también lo que es la accesibilidad. Trabajamos mucho en la ley, hacemos mucho hincapié y que después se va a plasmar seguramente en la reglamentación vinculado a lo que son los ajustes razonables, esta necesidad de que no pensemos solo que el que necesita la información sean las personas que no tienen ningún tipo de inconveniente, sino pensar en los sectores vulnerables, en las personas con discapacidad o en determinados grupos o minorías que también requieren información. Eso también se trabaja a través de lo que es la transparencia focalizada.
Tenemos la particularidad como sujetos obligados, que esto también es una novedad dentro de lo que es el derecho público provincial, además de los 3 poderes, que es uno de los estándares que exige lo que es la ley interamericana, y nosotros incluimos a los órganos externos, como son la Fiscalía de Investigaciones Administrativas y el Tribunal de Cuentas como sujetos obligados, sin perjuicio de que también la Fiscalía cumple una función de órgano garante dentro de la ley. Y luego incluimos lo que ya están en el resto de las legislaciones provinciales y en la nacional, lo que son las empresas del Estado, los concesionarios de servicios públicos, partidos políticos, sindicatos, en la medida que perciban algún tipo de subsidio y con respecto a la inversión de esos fondos tengan que rendir cuentas y dar información. La legitimación activa en esta temática es particular porque nosotros en general en el Estado, en la administración pública, estamos acostumbrados a exigir que exista algún tipo de derecho subjetivo, interés legítimo, derecho colectivo para poder acceder al procedimiento. Es como una norma clásica que está establecida. Bueno, en esta temática justamente partimos de que la legitimación activa es amplia y cualquier persona, humana, jurídica, pública o privada, puede solicitar información y no tiene que acreditar ningún tipo de interés. Y esto es importante porque no se les puede exigir un motivo, una explicación de un para qué. Y además, obviamente, tampoco es necesario contar con un patrocinio letrado que los represente para poder pedir esta información. Las excepciones, como les dije, naturalmente el principio general es que todo es público, pero puede haber casos, son muchas las excepciones, no las enumeramos en este caso, pero sí hacer hincapié en todo lo que es las protecciones de los secretos financieros, estadísticos, fiscales. Naturalmente eso se preserva, todo lo que hace a la protección de datos personales y también dentro de lo que es la elaboración de las políticas públicas, lo que puede llegar a ser el material preparatorio, porque de última no estamos ya ante decisiones, ¿sí?, tomadas, sino que son actos de elaboración previa. Como les decía, un poco lo que yo les iba a desarrollar o contar brevemente, muy brevemente, es cómo está instrumentado esto de la transparencia pasiva, o sea, esta situación en la que el ciudadano o la ciudadana piden la información, porque tenemos en la ley las 2 regulaciones. Primero, a partir de la base de la gratuidad, no se puede establecer ninguna tasa ni ningún cobro de ningún derecho por el hecho de solicitar la información, más allá de que se regulen técnicas para lo que son los costos de reproducción. Lo que sucede es que nosotros lo que vamos a priorizar es siempre la entrega en formatos digitales abiertos, con todo lo que implica el formato abierto, que es algo que no estamos quizás tan acostumbrados a trabajar en el Estado porque hacemos todos PDF, esa es la realidad, o trabajamos con archivos de determinadas licencias. Bueno, el dato abierto va un poco más allá, es algo que hay que empezar a trabajar de a poco, pero en el caso de que no estuviera disponible en ese formato, sí recurrir a lo que es la información en formato digital y que esa información pueda ser suministrada a través de vías digitales, como por ejemplo un correo electrónico, o sea que la situación de tener que abonar costos de reproducción debería ser excepcional, ¿sí?, salvo que sean situaciones de imposible digitalización. Otra de las cuestiones que preservamos en la ley, que esto es interesante, que es la multicanalidad. Nosotros vamos a priorizar naturalmente, y esto se va a dar a conocer en algunos días, la existencia de canales de presentación online, pero como es un derecho humano, no podríamos limitar a que solo exista de esa manera. Y nosotros en esto, ya incluso desde el plan de modernización, hacemos mucho hincapié en preservar el derecho a no relacionarse electrónicamente con la administración. O sea, somos como, es particular dentro de nuestra subsecretaría, que somos de modernización y tenemos que ir por ese camino. También hemos entendido, como lo establece lo que es la Carta de Gobierno Digital del CLAD, que puede haber sectores de la ciudadanía, y sin llegar al extremo de un vulnerable digital que no puede acceder, sino por otras cuestiones, por las que sean, puede haber parte de la sociedad que no quiera vincularse digitalmente y eso no lo podemos evitar y cerrar oficinas del Estado a que solo se pueda acceder digitalmente. Entonces, preservando esa cuestión, nosotros vamos a permitir, dentro de lo que es la reglamentación,
que las presentaciones se realicen de cualquier formato, en papel e incluso que no sean ante quien es el organismo, que el día de mañana seguramente la autoridad de aplicación va a estar relacionada con lo que hoy tiene a cargo Damián, pero la realidad es que vamos a preservar esa multicanalidad, que es algo que si bien nos cuestionaron en la Nación, nos dijeron ustedes no saben lo que les espera, pero bueno, la idea es poder garantizar, va a ser difícil que todos los agentes, porque este va a ser también como un trabajo, puedan detectar cuando están ante una solicitud de acceso y se le dé el trámite correspondiente. También, por otro lado, sabemos que los organismos públicos no tienen por finalidad exclusiva tener que resolver estas solicitudes de acceso. Entonces, un poco partiendo de la realidad cotidiana de cada organismo, vamos a prever lo que son las entregas parciales. Esta posibilidad de que quizás algún solicitante pida tanta cantidad de información que no se pueda responder, o sea, que el organismo no dé en cuanto a recursos a que respondan y se responda fácilmente o de una sola vez. Entonces, pautar con esa persona sí o sí una cuestión de entregas parciales en tiempos, con las actas correspondientes. Apuntamos a todo, obviamente, dentro de la administración, a un trámite electrónico. Obviamente se va a tramitar todo a través de lo que es el expediente electrónico del sistema de gestión documental electrónica que tenemos en la provincia, y las notificaciones van a ser a través de lo que es el domicilio electrónico, que de hecho ya está previsto en la ley y en la reglamentación lo vamos a especificar. Y todo lo que sea la respuesta y la tramitación va a estar centralizada en lo que es la autoridad de aplicación, pero esto lo interesante es para poder establecer, si se quieren, pautas, parámetros y doctrinas específicas que nosotros vayamos conociendo. Si cada organismo contesta libremente cada solicitud de acceso, vamos a tener distintos parámetros y distintas pautas ante una misma solicitud, por ejemplo, y de esa forma afectamos lo que es el derecho de igualdad de los ciudadanos, porque quizás un organismo les conteste una cosa y otro les vaya a contestar otra. Entonces, entendimos que la forma de preservar este derecho era unificar la respuesta en una sola autoridad de aplicación. Hemos previsto, y todo esto basado en base a los principios que tiene la ley de la buena fe, de la informalidad y la garantía de un ejercicio más amplio, poder mediar, si se quiere, porque a veces puede suceder que el solicitante requiera algo que el organismo no puede o no tiene y entonces haya que gestionar, y esto también fue un poco una recomendación de la experiencia de Nación, en instancias donde se pueda producir un acercamiento en cuanto a lo que se está pidiendo. Esto que ya les comenté de la inclusión de ajustes razonables de preservar o facilitar el acceso de lo que pueden ser grupos vulnerables o que requieren algún tipo de adaptación distinta a lo que puede ser la generalidad. Y otra cuestión, que en eso estamos y se está desarrollando, es un registro de seguimiento, ¿sí?, de las solicitudes, donde nosotros como autoridad de aplicación vamos a ir cargando todo lo que se vaya generando en cuanto a las solicitudes dentro de esta transparencia pasiva, para poder después elaborar un índice de transparencia que nos indica la ley, que nosotros tenemos que ir midiendo no solo lo que es la parte de la transparencia pasiva en cantidad de solicitudes, temáticas, organismos requeridos, respuestas positivas, no positivas, reclamos, y en lo que hace a la transparencia activa. El tema de cómo se tiene que dar la información, y esto es muy interesante porque se plantea mucho con la dualidad con los pedidos de informe de las cámaras de los poderes legislativos, nosotros porque tenemos solo Cámara de Diputados. La información cuando se pide se da en el estado en el que se encuentra. No requiere por parte del organismo una elaboración de ningún tipo. Entonces, a veces, y esta es un poco es uno de los grandes temas, cuando existen solicitudes por parte de los diputados. En general hubo una etapa donde se negó porque se entendía que no podían, o sea que en todo caso si necesitaban información lo tenían que pedir dentro de los canales institucionales de lo que es su poder. Hoy por hoy está reconocido el derecho, porque de última es un derecho, lo están ejerciendo en forma individual y lo pueden hacer, pero solo es información en el estado en el que se encuentra. En todo caso, si lo que se requiere es un informe que elabore, pensando en el Poder Ejecutivo, por ejemplo, podría ser en otro poder, van a tener que solicitarlo a través de los canales institucionales del Poder Legislativo. Esto es un tema, o es uno de los grandes temas que se plantean dentro de lo que es el acceso a la información pública cuando son solicitudes realizadas por los legisladores. Otro de los estándares que teníamos que respetar
es esta dualidad de impugnación. ¿Qué pasa cuando existe una denegación? Denegación que solo puede estar desde los sujetos obligados basada en una excepción. O sea, que quien tiene que responder entiende que está configurada una de estas excepciones, sea por una protección de datos personales, por tratarse de alguna protección de estos secretos que yo les comentaba. Bueno, ante esa negatoria, que tiene que ser un acto administrativo fundado, ¿sí? Que tiene que tener un dictamen legal, que tiene una serie de recaudos que hacen a este derecho de defensa de la persona y del debido proceso, puede reclamar. Y entonces nosotros previmos los dos supuestos. El reclamo que se denomina administrativo ante el órgano garante, que como les comenté, en nuestra provincia lo ejerce la Fiscalía de Investigaciones Administrativas, o si ya una instancia judicial, que no está supeditada, puede suceder que vayan por el reclamo y después vayan a la instancia judicial, que nosotros lo hemos establecido en lo que es el contencioso dentro de lo que es el Superior Tribunal de Justicia. Lo interesante de esto era que sí o sí teníamos que garantizar una instancia que no requiera costos, porque todos sabemos que cuando ya incurrimos en una instancia judicial, ahí entramos a aparecer nosotros, tienen que buscar un abogado. Entonces, técnicamente era necesaria una instancia administrativa porque ese reclamo no requiere un patrocinio letrado. Y a los efectos de poder implementar esto, y ahora ya sí, digamos que es como el traspaso, el quiebre para lo que es la transparencia activa, ¿cómo implementamos esto? Pues nosotros podemos ser una autoridad de aplicación dentro de una estructura estatal con una gran función transversal, como pueden tener las contadurías. Bueno, a nosotros nos toca en otra temática, era cómo implementar, cómo llegar a todos los organismos, porque por un lado, si garantizamos esta multicanalidad, nos tiene que llegar de alguna manera esa solicitud de acceso. Y para eso creamos la figura de los referentes de acceso a la información pública, que tienen que ser designados por los titulares de jurisdicción. Para eso tenemos una red donde los tenemos conformados y la idea es ir generando espacios de capacitación, de perfeccionamiento y también de fortalecimiento de esa figura hacia la jurisdicción, porque no solo van a tener un rol fundamental dentro de lo que es la transparencia pasiva, en la tramitación de las solicitudes, sino también en todo lo que hace a la transparencia activa. Hacemos mucho hincapié en lo que es el perfil del referente. Todos sabemos que a veces cuando llegan estas notas solicitando la designación de un referente, bueno, buscamos a ver quién ponemos, pero en este caso nosotros necesitamos que cumpla con determinado perfil, si se quiere, político y técnico, ¿sí? Que no sea alguien que nos pueda, digamos, responder cuando tenemos las necesidades de determinados trámites que esté. Y la idea es ir analizando en cuanto haya algún tipo de cuestión de que el referente no responda, poder, sobre todo basado en la experiencia que hemos tenido con muchas figuras transversales que tenemos a cargo, que respondan a esos requerimientos, porque justamente es una obligación que, si después no se cumple, al Estado se le traslada en algún tipo de costo que eventualmente tenga que solventar ante algún tipo de acción judicial. Por eso, un poco esta figura es nuestro nexo en lo que es la pasiva y lo que es la transparencia activa, que ahora lo dejo a Damián para que continúe contándoles un poco de qué se trata. Compartimos. Y nos mandaban informáticos. Nos mandaban informáticos. Como somos el Ministerio de Conectividad y Modernización. Bueno, primero que nada, buenas tardes a todos y todas. Muchas gracias por la invitación a la asociación, a nuestra contaduría, a tanto Adrián como Mauricio que nos acercaron a esta invitación. Para nosotros es un momento que es, la verdad, de mucha felicidad porque Carmen lo mencionó y es cierto, nosotros tenemos la competencia desde el año 2019 que se crea nuestro ministerio y con el decreto del plan estratégico la teníamos ya como algunos objetivos, algunos lineamientos a trabajar, pero no teníamos ley y era una deuda que veníamos acarreando y nos costaba e íbamos a las reuniones de nuestros consejos, en el caso del Consejo Federal de Transparencia, y era incómodo cuando le tocaba a la Pampa hablar acerca de la normativa que tiene, ¿no? No me quiero extender mucho, pero bueno, de alguna manera la transparencia activa es la otra cara de lo que viene contando Carmen. La transparencia pasiva tiene que ver con esta solicitud específica de parte de la ciudadanía. Y en el caso de la transparencia activa es básicamente brindar información sin que el ciudadano o la ciudadana nos pida directamente algo. Entonces, este es un ejercicio que tratamos de llevar adelante, como les decía, sin la ley.
lo hicimos, lo estandarizamos, le pudimos dar otro decreto que acompañara, que era un decreto de sitios web, porque además encontrábamos una falencia en la estrategia de comunicación del gobierno hacia la ciudadanía, que eran distintos sitios con distintos formatos y que era de muy difícil acceso conocer determinada información. Entonces, ese decreto nos fue fundamental a la hora de estandarizar y no solo crear una identidad visual, gráfica, homogénea del Gobierno de La Pampa con el logo y demás, sino que además pensamos una maqueta en donde se encuentren los mismos espacios, no solo los trámites y servicios que brinda cada una de las áreas, sino también información que es de consulta. Entonces, esta información de consulta básica, que es anticiparnos, a veces es complejo conseguirla, que puede ser ni más ni menos que la nómina de autoridades, o quizás algún trámite de información como les decía. Entonces, de alguna manera, Transparencia Activa aborda esta cuestión de brindar información de manera clara, estructurada y entendible para quienes tengan interés. Porque también nos encontrábamos con que esta comunicación del gobierno hacia la ciudadanía suele ser desde mirándonos nosotros como gobierno y no pensando en la ciudadanía que no entiende diferencias orgánicas o de organigrama, por decirlo de alguna manera, y siempre utilizamos estas cuestiones de presentación de la información, si era en versión de organigrama, planteándolo en la propia página de inicio, o simplemente pensando en el trámite y servicio, identificando esa necesidad y no una propaganda de gestión pura y exclusivamente de lo que se hace, que no es menos importante, pero quizás los canales son otros los adecuados. Entonces, avanzamos, digamos, ya con la ley, y esto es un poco, simplemente enlistamos, que es lo que nos lleva un poquito más de esta alegría de ahora contar con el respaldo de una ley que tiene la voluntad popular de sus representantes, en nuestro caso la Cámara de Diputados, estandarizar no solo esta información, y es el paso que nosotros tenemos como un desafío, porque no es algo que hayamos alcanzado. Como les dijo Carmen, esta ley tiene una sanción muy reciente que es de diciembre del año 2023, o noviembre, pero ahí, noviembre. Perfecto, ahí está, en el traspaso de los meses. Entonces, no es mucho tiempo y de alguna manera pide estas cuestiones, un índice de información pública, una estructura orgánica, que es difícil porque muchas veces nos encontrábamos con el problema de decir no puedo juntar a los funcionarios para sacarle una foto. No puedo, porque están en distintas áreas, porque no podemos ponernos de acuerdo. Mauro, acá me avalás en eso, es difícil a veces congeniar el día y hora. Alguien que tome la tarea esta de buscar y recopilar esta información por cada una de las áreas es complejo. Entonces, ahí es donde entra en juego estas figuras de coordinación interna que necesitamos, que son, nosotros lo identificamos ahora como referentes de acceso a información pública, pero antes veníamos trabajando con representantes a través de nuestro plan estratégico de modernización. También la nómina de escalas salariales, por supuesto, no se apunta a una cuestión de una identificación personalizada. Siempre entiendan que la información, todo lo que tiene que ver con acceso a información pública, el contrapeso natural, y Carmen lo mencionó, es la cuestión de datos personales, siempre es la protección de los datos personales, ¿no? Entonces siempre es la idea de brindar información sin identificar a la persona en específico. Entonces, también otra cuestión que se está trabajando, y bueno, creo que un poco lo va a comentar Mauricio, tiene que ver con presupuestos, la idea de saber estas transferencias de fondos, también listado de licitaciones, también lo tenemos, digo, es una cuestión de información que muchas veces es más simple de lo que parece. Lo que pasa es que muchas veces estamos enredados en la cuestión cotidiana y no observamos que la ciudadanía no comprende qué es lo que hace cada una de las áreas. Y a muchos de ustedes seguramente les ha pasado alguna vez que ustedes son los que trabajan en el gobierno, entonces seguramente me vas a poder averiguar de este trámite que necesito. Sí, pero eso es el registro civil y yo trabajo en la contaduría. Y no tiene que ver, pero la ciudadanía nos entiende como un único gobierno. Entonces, esta información que nosotros entendemos como relevante a la manera de la transparencia activa se fundamenta en poder identificar cuáles son los requerimientos más cotidianos. Por eso es que ponemos requerimientos de información pública realizados con mayor frecuencia, porque muchas veces sabemos que son 4 o 5 los trámites o los pedidos que hace la ciudadanía a través de un teléfono, presencialmente, pero que podemos brindar de manera clara a través de un sitio web y utilizarlo como una cartelera de respaldo a la acción y al trabajo cotidiano que tienen los agentes que trabajan y se desempeñan en nuestras jurisdicciones. Entonces, esta transparencia activa ya gira, es la otra cara de la moneda del acceso a información pública y se anticipa a que la ciudadanía nos haga una consulta que nosotros ya brindamos. ¿Quiere decir que lo va a hacer? Lo va a volver a hacer,
va a volver a pedirnos. Y por eso es muy importante la solicitud de acceso a información pública. Y sobre todo que sea un sistema, o bueno, obviamente el principio que mencionaba Carmen de la multicanalidad, que sea la ciudadanía que elige cuál es el canal más conveniente para comunicarse. Brindar las herramientas digitales es un deber para el gobierno, pero es un derecho que puede o no utilizar la ciudadanía y que prefiera el canal presencial. Entonces, Transparencia Activa involucra este desarrollo y este pensamiento de poder avanzar en esta propuesta propositiva acerca de la información que nosotros manejamos y que muchas veces es de consulta frecuente y simplemente es una cuestión de visibilizarla. También hay otra instancia que nosotros tenemos en mente, que es la cuestión de la transparencia proactiva, que ya es una tercera pata muy importante, pero ya implica un desempeño mayor, que es la transparencia proactiva. La presentación ya de informes, de estadísticas que podamos hacer, informes de gestión, que pueden llegar a servir mucho seguramente en el ámbito académico, pero también a veces pueden servir a rendición de cuentas para la ciudadanía y generar mayor confianza, porque justamente lo que trata el acceso a información pública es generar confianza en la ciudadanía. Entonces, esto es muy, pero muy importante y es un paradigma que hay que trabajar y que ya nos interpela en el día a día porque no solo ya son la ciudadanía accediendo y yendo al lugar de trabajo, sino a través de cualquier dispositivo móvil puede acceder y consultar cualquiera de la información que nosotros tenemos. Por último, para no extenderlo mucho, quería mencionar algunos de estos desafíos que Carmen mencionó, también yo. Recién acabo de decir algo, pero quiero ponerlos en claro que son los que nosotros pensamos como estos barreras que podemos llegar a encontrarnos. Y realmente una es la estrategia de comunicación. Pongo interna y externa. ¿Por qué? Voy a empezar por la externa. La externa lo acabo de decir, es cómo nos comunicamos a la ciudadanía de una manera sencilla, de un lenguaje que bajemos desde nuestras profesiones, de nuestro ejercicio cotidiano. Nosotros sabemos muy bien cuáles son nuestras competencias y qué es lo que hacemos día a día, pero la ciudadanía no. Y no tiene la obligación de saberlo. Y también es una cuestión de poder ir un poquito más allá y reorientarlo hacia dónde es que puede hacerlo. Entonces quizás nos puede llegar a llegar una solicitud de acceso a información pública y no es el punto de ingreso o no es exactamente donde tiene y nosotros poder redirigirlo sabiendo con el conocimiento de determinado punto en la información que se puede brindar en el sitio web. La estrategia de comunicación interna me parece más difícil, por eso la menciono después, porque en esto apuntamos no solo a una instancia de coordinación institucional con cada una de las áreas y jurisdicciones que tampoco no van a saber lo que es el acceso a información pública y qué alcances tiene, pero sí es importante que lo sepan y sí es importante que podamos visibilizarlo y ayudar y acompañar a estos que nosotros identificamos como referentes de acceso a información pública. Porque en definitiva, cada una de las áreas conoce cuáles son sus temas y nosotros solamente podemos conocer acerca de acceso a información pública y cómo brindar esta información. Entonces es una tarea mancomunada entre las áreas que trabajan en el gobierno con nosotros en la hora de brindar la información. Después, les dije también la normativa específica, veníamos trabajando en un decreto que teníamos del Plan Estratégico de Modernización, el lineamiento de gobierno abierto, que apuntaba no solo a la transparencia, sino también la participación ciudadana, que es muy interesante, y la innovación a partir de la participación ciudadana, porque muchas veces nos puede venir una observación que sea absolutamente constructiva, y eso también es transparencia. La ley obviamente da un salto de calidad en esto de materia normativa que les decía. Y lo que tiene que ver con la capacitación, bueno, voy adelantando un poquito, voy saltando un poco, pero bueno, lo que tiene que ver con capacitación para nosotros es muy importante. Un poco ya venimos trabajando desde que tenemos la ley y antes también, pero la ley hicimos a través de nuestro programa de capacitación a la administración pública y hacemos capacitaciones a los agentes de la administración, pero básicamente con dos objetivos. No queremos que nos sepan toda la ley de acceso a información pública y después sepan el decreto reglamentario de manera específica, no aspiramos a eso. Aspiramos a algo tan sencillo que identifiquen cuál es una solicitud de acceso a información pública y cuál es el órgano, en este caso que sea la autoridad de aplicación de este derecho que es el de la transparencia y el acceso a información pública.
Después, estandarizar la presentación de datos, un poco Carmen lo dijo, esto es un desafío. Nosotros desde cada una de las áreas brindamos información y lo hacemos cotidianamente. No hay necesidad específica, digo, ya lo hacíamos sin ley de acceso, pero la idea es que poder tener una respuesta homogénea a la ciudadanía como un único gobierno, como nos ve la ciudadanía. Por otro, la actualización periódica, sépanlo, también es difícil, digo, brindamos información que quizás se está actualizando a la semana, al mes o a los 6 meses, pero hay que tenerlo en cuenta para una cuestión de no perdernos en el tiempo y quedar obsoletos en esa información. Después, los últimos tienen que ver con simplificar información, es decir, un lenguaje claro, no tiene que ser remitir a un artículo de tal ley y que la ciudadanía entienda cómo puede ese artículo sin ser abogado, sino un lenguaje mucho más ameno y cercano y empático hacia la ciudadanía. Y la cultura organizacional también lo manifiesto y por eso las capacitaciones resultan tan importantes, tiene que ver con esto de poder establecer el acceso. Lo último, y súper importante, la factibilidad política es clave para cualquier tipo de política pública. El respaldo desde nuestras más altas jerarquías es sumamente importante y necesario para el éxito de una medida y sobre todo de garantizar el derecho de acceso a información pública que está recién emergiendo y construyéndose. Está muy bien. Bueno. Queda Mauricio, perdón. Hola, hola. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias Damián, muchas gracias Carmen por aceptar colaborar con la charla que le habíamos propuesto para dar cierre a este congreso. Gracias al auditorio porque parece que está completo hasta casi la finalización de la última charla, así que bueno, agradecemos eso. Un poquito la idea nuestra con Adrián cuando planteamos hacer este tema era como cierre de la explicación de la nueva ley y el inminente reglamento de la misma, era explicar un poquito qué estábamos haciendo desde la Contaduría General de la provincia con respecto a, más que nada, transparencia activa, que es lo que más nos toca, digamos, como organismo que tiene como principal función dar a conocer a la población las cuestiones presupuestarias. Así que la idea era hacerlo un poquito interactivo, si podemos. Gracias. Cierro esto. Así que la idea era mostrarles un poquito la página web nuestra. ¿Cuál era la idea? Obviamente que no vamos a necesitar una ley para que la Contaduría tome la decisión de salir a mostrar a la ciudadanía la información que procesa. Hace varios años ya de la gestión de Adrián que la idea esa surgió con mucha fuerza, salir a mostrar y salir a mostrarlo en forma más oportuna posible siempre que se pueda. Es por eso que bueno, con el diseño de la página, como primera instancia ya ponemos que la información presupuestaria es lo principal y a partir de ahí obviamente tenemos publicadas las cuentas de inversión presentadas y aprobadas, la ejecución presupuestaria casi al último mes, si falta algún mes porque estuvimos trabajando hasta los últimos días con la preparación del Congreso, así que sabrán disculpar, pero creo que estaba hasta julio, sí. Así es, esto está para acceso libre obviamente de hace mucho tiempo. Y bueno, en lo que respecta a la presentación de las cuentas de inversión, se ha comentado hoy durante la tarde, bueno, una particularidad me parece positiva que tiene la provincia es que desde hace un montón de años, todos los años, el 30 de septiembre, la cuenta de inversión se encuentra disponible en la legislatura provincial para el tratamiento de los diputados y en el plazo de 1 o 2 meses es evaluada y aprobada o desaprobada, pero no se da la desaprobación, por lo menos de que yo tengo conocimiento. Cuestión que da un poco y cumple con la función que tiene la cuenta de inversión, que es la evaluación de la ejecución presupuestaria del ejercicio cerrado para la discusión del próximo presupuesto, que es en definitiva lo que la Constitución provincial prevé, la función para la cual la Constitución provincial prevé esos plazos de presentación y de evaluación de la cuenta de inversión de los ejercicios. Actualmente en estos días estamos esperando presentar, ya obviamente que está preparada, pero en los próximos días el contador presentará la cuenta de inversión en
en la legislatura provincial, bien digo. Avanzando un poquito en el tema que nos trata, la idea era, y ya hace tiempo que lo venimos pensando, era avanzar un poquito en lo que es la transparencia activa y el año pasado, en el marco del congreso que tuvimos el agrado de participar en la provincia de San Juan, nos han regalado, repartieron en San Juan un librito muy importante que se llamaba Nuestras Cuentas, que nos pareció muy interesante para expresar en un idioma mucho más llano para la población lo que para nosotros es, en el idioma nuestro, la ejecución presupuestaria, ¿no? Así que, si bien el copyright es de Rafa y su gente, lo copiamos un poquito y lo adaptamos a nuestras características para ya presentar en nuestra página web nuestras cuentas. En este caso es del ejercicio cerrado 2023, un poquito con la idea de, como les decía, expresar en un idioma que pueda llegar a ser entendible para cualquier ciudadano lo que nosotros hacemos desde Contaduría y, en definitiva, lo que es la gestión del gobierno provincial en el año que cerró. Esto particularmente, siempre la idea de Adrián es salir a mostrar, así que yo ante la propuesta que le hice en su momento me dijo, sí, dale, lo tenemos que hacer, porque la verdad que en un determinado momento una profesora de secundaria me preguntó particularmente, dice, ¿cómo le puedo explicar a mis alumnos cómo gasta el gobierno o cuáles son sus ingresos? Y la verdad que no teníamos, ahí nos damos cuenta que no teníamos nada disponible en forma general para poder explicarle. Teníamos que ir algunos de nosotros al colegio a explicarle a ver si nos podían entender. Así que el desarrollo un poco, la idea es esa, y hacerlo práctico, hacerlo didáctico y sobre todo que sea visible en los celulares. Cuestión que no deja de ser importante porque no todos tenemos acceso a trabajar a diario en una máquina, ¿no? Así que bueno, un poquito la idea en el formato que lo tratamos de diseñar, como para hacerlo bastante, digamos, didáctico, era dividirlo en recursos, gastos y resultados, y dentro de cada uno, bueno, explicar fácilmente, que se pueda comprender en forma teórica qué son los recursos en estos casos, y datos específicos del año al que estamos haciendo mención, que hagan referencia a importes o porcentajes como para que quede transparentada la gestión. Un poco el trabajo que estamos poniendo en práctica es en cuanto a los gastos lo mismo, tratamos de incorporarle también tema que se ha hablado, que es la utilización de las herramientas de procesamiento de datos, de Business Intelligence, cuestión que con un grupo de compañeros estamos tratando de investigar un poquito de qué se trata y nos damos cuenta que no es una locura, que no hay que ser ingeniero para procesar esa cantidad de datos, es algo que se va logrando. Y un poco para que también los curiosos que ingresen a ver los números puedan jugar un poco en forma dinámica con lo que son los datos presupuestarios de ejecución, ¿no? Obviamente, esto hace muy poquitos días que lo pusimos en práctica y bueno, creemos que va a quedar definitivo. Les quería hablar un poquito, bueno, también ustedes, los responsables de las contadurías, estarán en conocimiento de cómo hacemos para compararnos a nivel nacional con el promedio en cómo estamos cada una de las provincias respecto a la transparencia activa. Bueno, todos conocen los informes de CIPEC, que si bien no es el único informe, ni hay que cumplir a rajatabla con los índices que ellos piden, me parece que una medida válida como para saber dónde estamos posicionados, no con idea de compararse con una provincia, sino con la idea de saber cómo va evolucionando una provincia o compararlo con el promedio nacional. Para los que no han tenido posibilidad de leer el informe, que por ahí es medio largo, hay una herramienta también de Business Intelligence en la cual se puede traer fácilmente cómo está evaluada cada una de las provincias
respecto al promedio nacional, se pueden hacer distintos tipos de comparaciones. Acá en el caso de la provincia de La Pampa, estamos viendo el índice general, por ejemplo, acá estamos viendo que veníamos hasta el 2018 muy por debajo del promedio nacional y bueno, durante la gestión de Adrián hemos pegado un repunte importante con la idea también de ir evolucionando y si dentro de los índices que ellos consideran que hay que evaluar para subir la nota, entre comillas, digamos, nosotros entendemos que lo podemos lograr, siempre lo tratamos de hacer, no por una cuestión, les decía, de cumplir y subir el índice del CIPEC específicamente, sino como parámetro de que estamos logrando mayor transparencia activa en definitiva. Otra de las cuestiones, bueno, contaduría, como sabrán, cada contaduría tiene su estructura, ¿no? Que difieren mucho de una provincia a otra. En el caso de La Pampa, tiene varios aspectos, además de lo que es la ejecución presupuestaria, tenemos la función de compras dentro del organismo. Dentro de esa es la responsabilidad que me toca actualmente asumir a mí dentro del organismo. Y tratamos también de ir mostrando, obviamente, además de lo que son las licitaciones, los procesos licitatorios en curso y ya ejecutados, un poquito en una sección específica para los que nosotros denominamos quienes somos los compradores públicos, ir tratando de mostrar gestión, también lo hicimos con tableros de inteligencia de negocios. La idea es exponer tanto para nosotros, para nuestro personal y para los compradores públicos que forman parte de los distintos organismos, mostrar un poco de gestión en cuanto a demora de procesos, demoras de cada uno por tipo de proceso, todo lo que tiene que ver con las demoras propias de las etapas de la contratación, ya sea de preparación o de preselección, que tienen que ver con las funciones propias de la dirección de compras que me toca dirigir, con la idea de ir mejorando en la gestión, hacerla más eficiente y que estén transparentados los datos para que cualquiera lo pueda ver. Volviendo un poquito a la... Perdón, sí. Estamos excedidos, Bien. Es difícil cortarles a ustedes que sustos son los anfitriones. ¿Les damos unos minutitos más al auditorio? Bien, siga nomás. Bueno, ya cerrando, ya estábamos terminando. La idea era un poquito volcar a la mesa un poquito el debate en cuanto a una de las dudas que teníamos con Adrián, era si los resultados de la ejecución presupuestaria del año pasado, si bien no han sido presentados aún a la Cámara de Diputados, era adecuado ya presentarlos en la página web. Así que un poquito la primera pregunta, en vez de que me la hagan ustedes, la hago yo a ustedes, a los responsables de las distintas contadurías, para ver qué opinan y de ahí podemos sacar una conclusión. De nuestra parte, muchas gracias. Gracias. Yo primero. Primero las damas. La subimos al día siguiente que la presentamos en Congreso. César, dale el micrófono a Gris, por favor. Acá tengo. A Carmen. Nosotros en la Ciudad de Buenos Aires, con la Ley 104, y tenemos una Dirección General de Acceso a la Información, el tema de las limitaciones, ¿no? Que fue uno de los puntos que se estuvo tocando ahora. ¿Qué se hace con los pedidores seriales? Pensaba lo mismo. No. Es el tema. Experiencia, tenemos un señor que pide todas las semanas, hay un circuito dentro del gobierno de la ciudad, todo entra por donde entre, no importa, pasa por la dirección general que junta la información y dice a dónde va. Te puede Entonces, estar escuchando, Gris. No importa, que me escuche porque no voy a decir nada. No, pero el tema es así y por una cuestión de, como bien decían ustedes, el unificar la forma en la que se pide y como la mayoría de los pedidos tienen que ver con gastos, ¿en dónde terminan los pedidos? En la contaduría. Entonces, pues somos los que tenemos el archivo, la base de datos. Entonces, todo recae.
Este señor que pide todas las semanas más y más y más, obviamente no llegás a conformarlo con darle toda la información. Entonces, como nos demoramos en darle la información, más allá de haber tenido la reunión, nosotros lo tenemos como un artículo 11, que es el pedido de prórroga para ir haciéndole entregas parciales de la información. No sé, se sintió como que le estábamos demorando demasiado. Pide la agenda personal de los funcionarios. No tenemos Nombrarlo en la obligación- contaduría. ¿Eh? Nombrarlo en la contaduría. No tenemos obligación de llevar agenda. Entonces le contestamos que no tenemos obligación de llevar agenda y le seguimos dando la información. Es tanta la que pide que si no me estás dando la información, por favor, decime bien cuál es la información que no te estoy entregando para poder dártela. Vos sabés cuál es la información, porque aparte se pone agresivo. Sí, sí, son Entonces, situaciones. el límite de la cosa, ¿dónde está? Bueno, termina en una denuncia penal. Entonces, a ver, ¿cómo se le pone un límite y un freno a todo esto? Esa es la pregunta. Sí, que un poco es el tema que estamos ahora que se está discutiendo y que justamente esto lo charlamos en el Consejo Federal con María Gracia Andía, que es la titular del órgano garante de Cava, que justamente ella nos planteaba, a ver, seguramente en lo que es el transcurrir de la implementación de la ley tiene más experiencia Cava que nosotros por una cuestión temporal lógica. Y un poco lo que ella nos planteaba es que ustedes no tienen una regulación en la ley del abuso del derecho. Entonces nos preguntaba a nosotros cómo lo íbamos a manejar y que ella incluso ha tenido que elaborar dictámenes. Pero esto es una realidad que no se puede negar, que vas a tener solicitantes seriales y que nunca van a terminar de estar conformes y el organismo se transforma en un órgano que tiene que estar contestando constantemente a una persona que nunca va a quedar satisfecha. La realidad y que lo más fácil, al menos, bueno, por una cuestión de formación digo esto, para mí siempre es más fácil que esté regulada una cuestión y que vos puedas decir, bueno, esta situación configura lo que la normativa ha previsto como un abuso del derecho. El problema que hay en esto es que si nosotros hacemos regulaciones amplias, donde decimos, bueno, una violación del principio de buena fe se va a constituir abuso del derecho. Listo. ¿Y quién analiza eso? ¿Quién analiza si no lo estandarizás y decís, bueno, el límite es esto y para nosotros, al menos un poco en lo que es la práctica profesional, insistimos en el criterio de, ante una identidad subjetiva, la misma persona, ante el mismo organismo, una identidad de objeto, se plantea la misma solicitud o con variantes muy pequeñas, y una cuestión temporal, hay que acotarlo. Entonces, esto es como todo. Las facultades que se otorgan al Estado tienen que estar reguladas específicamente para que nosotros tampoco incurramos en un ejercicio abusivo de la función. Entonces, la idea es, si vos lo establecés con pautas de, bueno, si se da esta situación de reiteración en un margen temporal determinado, y ahí vamos a estar ante un abuso del derecho y vas a poder denegarlo. La persona siempre igual va a tener la instancia de ir a la justicia, pero que nosotros en el actuar administrativo nos adecuemos de la mayor medida posible al marco de legalidad que lo necesitamos. Entonces, un poco lo que nos planteaba María Gracia era que al no tenerlo regulado en la ley, porque es una temática, a ver, por un lado es una temática nueva que se introduce y es una temática cuestionable, porque justamente estamos ante un derecho humano que cualquier tipo de restricción puede ser cuestionable, ¿sí? Ahora, en la medida que vos fijes para el órgano que tiene que resolver pautas, el margen para resolver está dentro de esas pautas. Si vos lo dejás abierto, que por ahí un poco viene la crítica al decreto nacional por ese lado, si vos lo dejás abierto, la apreciación de qué es abuso del derecho cae en manos de los funcionarios. Y eso es lo complicado, que aparte hasta nos complica a nosotros mismos. O sea, yo prefiero que me digan, tenés que actuar en este y en este caso. Y no tener, salvo cuando son situaciones en donde, bueno, es para algo positivo, pero en la medida que tenés que incurrir en una denegatoria, que esté estereotipada. Eso es un poco. Pero bueno, es un tema que tienen por ahí ustedes y ella ha tenido que hacer dictámenes para poder resolver. Capaz que estamos hablando del mismo señor. Chicos, agradecemos. A ver, el universo de ciudadanía son tres: periodistas, estudiantes universitarios y los pedidores seriales. Con lo cual,
Pero mi pregunta va, la Contaduría General de la Nación desde 1993 publica la cuenta de inversión. No te vienen y te dicen, el contador dígame cuánto fue el gasto de salud de tal año o de tal programa. Te dice, contador, dígame la serie de gastos en salud del año 2000 al 2024. Bueno, yo eso lo tengo publicado. Entonces, yo tengo la obligación de bajarle todo, decirle, señor, eso está publicado, vaya y A la búsquelo. cuenta general. Información publicada. Nosotros lo tenemos así en la ley. Cuando nosotros, por ejemplo, nos ingresara esa solicitud como pasiva, digamos, transparencia pasiva, en la contestación le vamos a poner el link a la publicación. Hay que responderle, porque quizás la persona, en esto de que por ahí los organismos... Ponemos el link. Claro, pero no hay que reproducirle todos los datos. El último que me pidió todos los pagos a las organizaciones sindicales desde el 2015 al 2019. Agarré uno solo mientras veía el informe. Cuando llegué al renglón 19.000, cerré el informe, lo firmé y se lo mandé. Bueno, si realmente necesitaba la información habrá visto si faltaban, pero el tema también es estas situaciones de los Se la diste cegada. pedidores seriales. Es complicado. Sí, sí. Sí. Bueno, les cuento que desde la Asociación de Contadores Generales habíamos hecho el año pasado, está vigente, el informe al ciudadano para también tener cierta homogeneidad en todos los informes de las diferentes jurisdicciones. ¿Alguna otra pregunta? Carlos estaba durmiendo. No, lo del interés legítimo que tienen que tener. No, que no tienen que tener. No tienen que tener ganas de consultar. Claro. Nada más. Legitimación activa. Que no tienen que tener interés legítimo ni derecho subjetivo. Yo todos los pedidos de información los mando a Gobernación a que verifiquen el interés legítimo. No vuelven, no sé dónde terminarán. Porque... No sabemos si tenés ley, tal vez. Bueno, no, puede ser, o sea, depende de la provincia, no sé de qué provincia es. Buenos Aires. No, bueno, igual no piden. Pero esto depende de cada legislación. Puede haber una legislación que lo pidiera. Si un diario de Córdoba nos pide, No importa. nos pide a la provincia de Buenos Aires cuánto No gastamos importa. de publicidad, ¿qué le importa al diario de Córdoba? ¿Cuánto Es un gastamos ciudadano nosotros de argentino. publicidad? A tal punto que nosotros, porque estamos en el Ministerio de Conectividad y Modernización, sabemos que tenemos algún tipo de cuestión con los sitios web de acceso y sabemos que si, por ejemplo, una persona que está en el exterior, el extranjero no importa, la nacionalidad, el que esté en el exterior quiere entrar, no va a poder quizás acceder a nuestro formulario de solicitud, entonces incluso vamos a prever, igual estamos anticipando información que no podemos dar, pero va a estar previsto que en ese caso nos mande un correo electrónico porque no va a poder entrar al formulario. Es un derecho humano. A mí me gusta por ahí discutirlo esto con los contadores, porque cuando Yo les creo decimos un que derecho humano nos dicen, en algún ¿qué? momento- Me Pero quedé, dice, no podemos dar y está En algún dando momento transparencia. esto va a volver Claro. al medio. O sea, estábamos acá, ahora nos fuimos acá y esto va a volver al medio porque nos van a enloquecer preguntándonos cosas. Eso es una cuestión. O sea, eso, el dispendio, que es un poco lo que... A ver, lo que pasa es que cualquier limitación que pones normativamente puede ser tomada como una restricción del derecho. Esto de las entregas parciales, la regulación del abuso del derecho, que yo entiendo que tiene que estar regulada, no discrecional para el funcionario. Pero el controlar, porque si no el organismo deja de cumplir la función que tiene para dedicarse a contestar solicitudes de acceso a la información. Termina pasando eso. Eso es lo que se tiene que evitar. Indudablemente nosotros vamos a comenzar un camino que por lo que vemos en las instancias de otras provincias, un poco esa es la problemática. Más allá de eso, no importa de dónde venga la solicitud, o sea, no es una cuestión de pertenencia a la provincia o de ser ciudadano de la provincia. Bueno, ¿quién va a cerrar el Congreso? ¿Contador? Venga.
Gracias. Gracias, Carmen, también Damián y Mauricio. Antes de que se dispersen y cerremos, vamos a recordar que mañana a las 7:30 de la mañana los van a esperar aquí abajo del hotel para que vayan a recorrer algunos sitios turísticos de la provincia de La Pampa. Súper recomendable para que también desmitifiquemos esto de que La Pampa es solo campo. Así que están invitadas, invitados, 7:30 de la mañana aquí abajo. Vamos a recordarles que a las 10 de la mañana tienen reunión anual de contadores generales también. Vamos a agradecerles el tiempo, la dedicación, el silencio respetuoso a quienes están aquí en el salón del Medasur y también quienes están por plataforma Zoom. Que tengan un buen comienzo de tarde y un buen regreso a casa también. Bueno, en homenaje a la hora, simplemente agradecerle a la provincia de La Pampa, a la Contaduría General de La Pampa, acá en el nombre de Adrián, todo el personal de la Contaduría que nos hizo pasar unos días maravillosos, de los cuales nos vamos llenos de conocimiento, llenos de alegría por encontrarnos o reencontrarnos con amigos de año y con nuevos amigos, y también llenos de comida, porque ya más o menos creo que no queremos ver, pero ni un caramelo en el suelo. Muchísimas gracias a los que están presentes, muchísimas gracias a aquellos que nos acompañaron en forma virtual, y a los expositores, que son los verdaderos artífices de que estos congresos tengan continuidad, y han sido temas muy interesantes que nos han permitido conocer nuevas tecnologías, y también nos ha permitido un debate interno que, más allá de la discusión, lo único que hace es enriquecer nuestros conocimientos. Así que, Adrián, muchísimas gracias en nombre de la asociación. Gracias a vos, César. Todavía queda comida, así que... Bueno, llegamos al cierre de este 37º Congreso Nacional de Contadurías Generales. Quisiera agradecer mi más profundo agradecimiento a todos los participantes que han sumado a este evento, ya sea a los que han dado conferencia, caso de Carmen, Damián y Mauricio, estos últimos, que la verdad que impecable la exposición que dieron. Bueno, agradecer a los moderadores, a los organizadores y obviamente a todos los asistentes. En particular, agradezco a todas los conferencistas que han compartido su conocimiento, experiencia con nosotros, es muy valioso. Nos inspiran a continuar, obviamente, con nuestra labor, con una renovada energía y un compromiso. Asimismo, les hago llegar mi más sincera gratitud a la Asociación de Contadores Generales de la República Argentina, acá hoy presente. Obviamente, al gobierno de mi provincia, me da orgullo de poder organizar este evento, que para nosotros era un desafío muy importante. Y bueno, creo que se pudo cumplir. Obviamente que se pueden por ahí ocultar algunos errores que hemos podido llegar a tener, pero bueno, le pusimos todo lo que obviamente que el equipo de trabajo es fundamental. Obviamente a la contaduría, a todos los participantes, con su arduo trabajo y dedicación han hecho posible este evento. Un gran esfuerzo han hecho. Estamos trabajando hace 2 meses a full en esta tarea. Somos primerizos en organizar un congreso y bueno, era para nosotros un gran desafío. Durante estos días hemos tenido la oportunidad de explorar en profundidad los diversos desafíos y oportunidades que enfrenta nuestra profesión en el contexto actual donde vivimos, desde la adopción de tecnologías emergentes hasta el fortalecimiento de la ética y la transparencia en la práctica contable. Sin dudas, este congreso nos ha proporcionado valiosas expectativas y herramientas para mejorar nuestro desempeño profesional. Por último, no puedo soslayar mi reconocimiento a cada uno de ustedes por su participación activa, lo hemos visto en todo momento en cada una de las charlas, y su deseo de contribuir al avance de nuestra profesión. Espero que las conexiones que han hecho y las ideas que han surgido en este congreso
les sirvan de inspiración y guía en sus futuros emprendimientos profesionales. Que este Congreso sea el comienzo de una etapa de colaboración y desarrollo en nuestras contadurías generales y los demás organismos que han participado del mismo. Les deseo de corazón un buen retorno a sus hogares, el mayor de los éxitos en sus tareas laborales, un reconocimiento enorme para Javier de Suque, que mantuvo todo el tema de sonido, pantallas, conectividad. La verdad que te agradezco mucho, Javier. Al Ministerio de Conectividad y Modernización, que también nos dio una mano importante, y obviamente al Hotel Mercure, que fue impecable la organización del evento, en nombre de Magalí y de Leila. Bueno, muchas gracias. Y bueno, muchas gracias a todas y a todos, y bueno, que no sea un final de este congreso, sino que sea un hasta luego, y bueno, obviamente que ya estamos pensando en el 2025 a ver cuál es la nueva sede. Muchas gracias.